Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Pueblo de Bolivia, sufrido pero valeroso, consciente, rebelde y fuerte, soberano y ancestral, jamás sometido, nunca rendido. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy 24 de mayo del año 2026. Sí, lógicamente, es que se nos va cortando el tiempo ya y tenemos muchas noticias para el día de hoy. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Bolivia, España, Guatemala y Suecia, entre otros, particularmente de la hermana República de Bolivia, donde se encienden los ánimos por el intervencionismo norteamericano y por algunos traidores también, que más adelante los vamos a ver. Estos son nuestros titulares. Ahora sí, guerra civil, dice el pueblo boliviano. Ojo, pelado, no van a decir que es que Manuel Arango está incitando a esto. Estoy leyendo, estoy narrando la suspicacia. Cada localidad vive dinámicas diferentes. El asesinato de Mateo Pérez, humillación, a los activistas de la flotilla humanitaria, ineptitud del presidente boliviano, premio internacional por bancos de leche humana. ¿Esto dónde sería? Lógicamente en mi querida Colombia. Campaña maratónica al cierre de la campaña presidencial, reacción de Petro ante insurrección popular, así es que se llaman las cosas. No es que el pueblo está bravito y no, de una vez las cosas se les dice por su nombre. Y ojo pelado, porque esto puede estar ocurriendo para Colombia, menos para aquel país donde les quitaron su presidente y los líderes falsos no dejaron a su pueblo que defendiera la causa. Ya saben cuál es. Europa acelera su rearme militar. Puente Tibanica, dignidad de un pueblo frente al bloqueo medieval y el cinismo de Occidente. Resumen deportivo. Óiganle pues, esta es la mano de titulares para el día de hoy. Y vamos a entrar en lo que está ocurriendo en mi querida América, la patria grande que es América, esta vez en Bolivia, donde el pueblo boliviano sí se levanta, no se deja manosear ni por sus lidercitos, ni por sus tibios, ni por sus neutros, ni por sus progresistas, no, allá son de izquierda, son revolucionarios, sí señor, y por eso nos vamos a entrar directamente con lo que está ocurriendo en la hermana República de Bolivia, muy rápidamente, pero ahí les va. Pueblo de Bolivia, sufrido pero valeroso, consciente, rebelde y fuerte, soberano y ancestral, jamás sometido, nunca rendido. Pueblo que escuchas, únete a la lucha. Ahora sí, guerra civil. Ahora sí, guerra civil. ¡Tú, Guarizata! ¡Cura de ponchos rojos! ¡Hacemos historia! Y vamos a ir a La Paz a hacer historia hasta sacar a este gobierno hambreador y vende patria. De esa manera se recibe a la marcha por la vida y para salvar Bolivia, que ya está en el sector de Conani. Y este es el panorama, nuestros hermanos que han armado todo un callejón humano para poderlos recibir. Que no repriman a nuestros hermanos, estamos hartos, ellos queremos de Cajachaca, vamos a salir a defender a nuestros hermanos, a toda la clase popular que están reprimiendo. ¿Qué queremos? Con respecto a la primera pregunta del ciudadano Alex Sack, ciudadano colombiano. Oiganle pues oído a la caja este pelele que si Chávez estuviera vivo le estaría gritando, cállese pelele. Alex Sack. No, por eso es que nosotros tomamos la decisión. Dice que nosotros tomamos la decisión, está equivocado malandro, está obedeciendo, cree que ese glamour de esa poltrona es porque usted la conquistó, ¿no? Porque lo colocó ahí su amo, el tío Sam de Norteamérica. De deportarlo de Venezuela. ¡Viva la rebelión de Bolivia! ¡Tirador! ¡Fuego! Me da llanto a veces, mientras
los policías están retrocediendo. Ir Bolivia hoy. Renuncie el presidente Rodrigo Paz, le recomendamos desde las Fuerzas Armadas. Oiga. Presente su renuncia por amor a la patria, porque todos estamos molestos por la gasolina basura, las narcomaletas y sus decretos autoritarios. Pueblo de Bolivia, sufrido pero valeroso, consciente, rebelde y fuerte, soberano y ancestral, jamás sometido, nunca rendido. Pueblo que escuchas, únete a la lucha. Oiga, pues. Marchamos en defensa de la vida para salvar Bolivia. Pueblo que escuchas, únete a la lucha. Vienen por el litio y el mutu, nuestros recursos perderemos, se los llevarán. Ahí tenía, querida audiencia, pues un breve resumen de lo que está ocurriendo esta semana, las últimas 3 semanas en la hermana República de Bolivia y de un pueblo cansado, mamado, no humillado, con su dignidad en alto, no se deja vilipendiar y es para adelante, papá. Nada de tibiezas. Allí están dándole una gran enseñanza a varios que tengo cerca de mi hígado que dicen ser tiralíneas, pero debajo de la camita, porque ya saben lo que les corre pierna abajo. Esos son los berracos. Esos son los que dicen ser berracos. Con respecto a la primera pregunta del ciudadano Alex Sack, ciudadano colombiano Alex Sack, quiero aclarar, comenzar por ahí este tema. Alex Sack no es venezolano, no lo es. Un ciudadano de origen colombiano, siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal, se presentó con una cédula fraudulenta y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas. Cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente en el SAIME que certifique que esa persona sea venezolano. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. No es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero. 271, el artículo 271 de nuestra Constitución dice: en ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los derechos humanos. Está en nuestra Constitución. Bueno, nos regresamos a Colombia. Cada localidad vive dinámicas diferentes, siendo parte de nuestra riqueza en Bogotá. Así lo expresó Alejandra Roda, su secretaria de Fortalecimiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para su noticiero Radio Clarín de Colombia. Y es que es mucha información. Es mucha información, incluso hoy solamente mostramos un 5% de la información que tenemos disponible. Hoy entregamos la encuesta mundial de valores, los resultados agregados que tenemos en ese momento sobre Bogotá. Esta es una encuesta que se hace desde 1981, para Colombia desde 1995, y lo que tenemos novedoso en esta nueva ola de información es que tenemos información no solamente en promedio de Bogotá, sino entendiendo cada una de las. Increíble ese mundo, Bogotá,
15 o 8 millones, algo así de habitantes, pero por cada localidad es como si fuera un mundo diferente. Pareciera que estuviéramos en otro país. Esa es parte de nuestra riqueza. Parte de la riqueza que tenemos todos los que habitamos en Bogotá es que somos 8 millones de habitantes, que estamos en diferentes localidades con dinámicas diferentes y con entendimientos de lo que es la cultura ciudadana y lo que se vive en el día a día. Entonces, para nosotros desde la alcaldía esta información es muy valiosa porque nos permite ver cómo podemos aproximarnos de formas distintas. Por ejemplo, desde la Secretaría General en todas las elecciones ciudadanas. ¿Por qué la audiencia o por qué en las encuestas la población prefiere como un gobierno militar local? Fue lo que le entendí. Ahí hasta tenemos, un 17%. ahí tenemos 18%, tenemos diferentes datos bien interesantes. En la parte de democracia y en la parte de entendimiento, vemos que la mayoría de las personas en Bogotá creen en un sistema democrático y creen que debe funcionar por algunas diferencias. Tenemos que las personas de más de 56 años valoran mucho más estar en un régimen democrático que los jóvenes, pero sí tenemos a un 18% de la población que dice que podría entrar un régimen militar. No tengo la respuesta, aquí es simplemente el punto de inicio para muchas preguntas que tenemos y que la idea es con esto empezar a... Oiga, pues de la protesta a la propuesta. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la funcionaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá, doctora Alejandra Rodas, subsecretaria de Fortalecimiento, y nos regresamos ahora para el caso de Mateo, sí, el asesinato de Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, muy al estilo de nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Audiencia. Hace 8 días mataron en el municipio de Briceño y más exactamente en la zona rural al periodista alternativo del Confidente de Yarumal, Mateo Pérez Rueda. Con él es el periodista número 22 asesinado durante este año 2026 en el departamento de Antioquia. Y al día siguiente del hallazgo, luego de haberle practicado todas las pruebas en medicina legal, ese cadáver fue entregado a sus familiares en el municipio de Yarumal, los cuales en pleno Día de Madres le dieron cristiana sepultura. El ejercicio del periodismo en la subregión del norte del departamento de Antioquia siempre ha tenido esas dificultades porque lamentablemente los grupos armados no permiten que se hagan cubrimientos para que esas personas que viven en los territorios más apartados de las cabeceras municipales puedan saber qué es lo que en realidad está pasando, y aparte de eso el orden público permanentemente siempre está con todos los aditamentos del caso. Grupos armados peleando por rentas del narcotráfico, por los caminos de otras economías ilegales. Toda esa zona entre Briceño, Valdivia, Yarumal y Tuango siempre ha sido importante para estas organizaciones criminales, y lamentablemente cualquier libre expresión, cualquier libre prensa no es permitida en esos lugares. Son 22 periodistas asesinados en Antioquia, y ¿cuántos más habrán en este resto de año? Es una buena pregunta para esperar. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Triste, dura la situación. El trabajo, la odisea que tiene que hacer o tenemos que hacer el comunicador social. Sí, más que el periodista, el comunicador social. Claro, si toma partido, porque si está defendiendo la oligarquía, pues la oligarquía lo protege, ¿no? Lo tienen para los búnkeres, lo llevan en los carros blindados y todo. Pero los que defendemos al pueblo, los que hablamos por nuestro pueblo, que vamos a patas, sudorosos, cansados por ahí. Ay, padrecito. Bueno, gracias, Saúl. Ahora nos vamos para España. La humillación a los activistas de la flotilla expone ante el mundo la naturaleza criminal de un régimen que vive la impunidad y el terror. Muy al estilo de nuestro corresponsal, Andrea Veleo Fernández, desde Galicia, Estado español. Buenos días, audiencia. Una vez más hemos podido contemplar
la barbarie y el bestialismo de lo que es el régimen sionista y genocida de Israel. ¿Qué pasa? Que ahora, pues bueno, está en boca de todos porque los torturados, los secuestrados han sido occidentales. Gente que iba en la flotilla a apoyar a un pueblo que está siendo masacrado, que está siendo asesinado por hambre y por necesidad, han sido secuestrados en aguas internacionales para después ser vejados y humillados en directo por un ministro de seguridad de Netanyahu, que es un ultraderechista, ultrasionista, supremacista, que hace mucho tiempo había demostrado ya su absoluta inhumanidad. Este mismo personaje es el que dijo que habría que tirar una bomba atómica en Palestina para acabar con todos. Este mismo personaje es el que ha dicho que escupir a los cristianos no es un insulto, no es nada malo, es simplemente una costumbre judía. Este personaje es el que brindó con champán cuando Israel, en estos días, aprobó la ley que permite que por un mismo delito un palestino pueda ser condenado a muerte, pero un israelí no. El apartheid llevado a su máxima expresión. Decir que Israel a estas alturas es una democracia, pues si esto es la democracia, si la democracia es un lugar donde a uno lo matan por su lugar de nacimiento y las leyes se hacen así, pues eso, pues no sé, esa democracia no la quiero, eso es una teocracia genocida y asesina. No podemos mirar para otro lado, no podemos decir que no estamos viendo qué tipo de régimen es el israelí y no podemos no sacar comparaciones con lo que sucedió con los judíos en Europa y el Holocausto. Pocas diferencias o ninguna hay entre el Holocausto judío en Europa y lo que está haciendo Israel en Palestina. Pocas diferencias hay en el discurso, comparando a los palestinos con animales. Y hablando del pueblo elegido por Dios como de la raza aria y del espacio vital alemán, lo llaman ellos el Gran Israel. Al final el discurso es copiado. La ultraderecha supremacista se da la mano. Fascismo, sionismo, ultrarracismo se dan la mano para ir juntos, para convertir nuestro mundo en un lugar mucho peor. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Gracias, André. Bueno, y continuamos desde España, nos regresamos ahora nuevamente para Bolivia. Presidente de Bolivia sin autoridad, gobernabilidad ni credibilidad, así muy al estilo de nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez Palenque. Adelante, Edgar. Nada audiencia. Rodrigo Paz como presidente de Bolivia es un accidente político. Rodrigo Paz como presidente es inútil. Carece completamente de capacidad ejecutiva, lo que le resta autoridad, gobernabilidad y credibilidad. Solo es un lacayo presidencial que obedece instrucciones de su patrón naranja pederasta Donald Trump, el desviado presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El pueblo de Bolivia reconoce a Rodrigo Paz como incapaz, mentiroso, estafador, ladrón, narcotraficante. Rodrigo Paz es un petulante odiador de la población originaria y campesina. El gobierno de Rodrigo Paz no respeta el carácter plurinacional del Estado boliviano. Rodrigo Paz no es un presidente de Bolivia, es solo un sirviente de la empresa privada nacional y transnacional. Con su traidora y silenciosa gestión, malversa la economía y privatiza las empresas bolivianas. Y está entregando incondicionalmente los recursos naturales al decadente imperio occidental. Rodrigo Paz como presidente es una ofensa al Estado plurinacional de Bolivia. Por eso es el motivo de la movilización general del pueblo boliviano que exige su renuncia.
Estamos en la tercera semana de continua movilización en defensa de nuestro territorio y sus riquezas, en defensa de nuestros derechos como población de Bolivia. Estamos luchando por lo que nos corresponde y pertenece. Nuestros dirigentes están en la clandestinidad, pero nosotros marchamos y bloqueamos, exigiendo la renuncia del traidor presidente que está agrediendo al pueblo boliviano. Pueblo rural y urbano en lucha para lograr vida justa y benéfica. La lucha es permanente en el infame y destructor sistema capitalista. La lucha solo acabará cuando desaparezca la sociedad clasista y capitalista. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Pueblo inclaudicable, con dignidad muy en alto. Gracias a usted, Edgar Freddy, nuestra solidaridad para con el hermano pueblo boliviano. Gracias, Edgar. Regresamos a Colombia. Premio Internacional reconoce a Cundinamarca por consolidar la única red pública de bancos de leche humana en el país. Esto es en mi querida Colombia, y así escuchamos al doctor Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador del departamento de Cundinamarca. Muy satisfechos y felices porque en el primer Congreso Global de Bancos de Leche en Brasil acabamos de recibir de manos de la Red Mundial de Bancos de Leche Humana el premio al territorio subnacional con la mejor red de Latinoamérica. Este trabajo, hay que recordar, arrancó en el 2011 con el primer banco de leche humana del país, que se coordinó desde el municipio de Fusagasugá, especialmente con el Hospital San Rafael de ese municipio. Luego se extendió al Hospital Universitario de la Samaritana, con su sede en Zipaquirá, convirtiendo a Cundinamarca en el único departamento de Colombia con más de un banco y una red articulada para salvar vidas. Hoy contamos con 400 madres donantes y más de 1.000 niños y niñas que han sido hospitalizados y se han beneficiado con este alimento, que además es pasteurizado durante su atención médica. Esta estrategia contribuyó a revertir la tendencia creciente de bajo peso al nacer que teníamos en el departamento de Cundinamarca, incluso por encima del promedio nacional. Este premio ratifica que fortalecer la lactancia materna y acompañar a las madres también es precisamente salvar vidas. Bueno, ahí teníamos el informe que nos daba desde la gobernación de Cundinamarca el doctor Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador. Gracias, señor gobernador. Ahora nos vamos de nuevo para Colombia, en un cierre muy apretado como fue el día de ayer, ya cierre de campañas de los distintos candidatos, en este caso de Iván Cepeda Castro, candidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico y la Alianza. Días complicados en el cierre de campaña a la presidencia de la República de Colombia. Esta vez al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Audiencia, qué difícil está resultando esta recta final de la campaña política a la presidencia de la República. Lamentablemente han pasado muchos hechos a todo lo largo y ancho de este territorio nacional en los últimos 15 días, como por ejemplo el asesinato del periodista alternativo de Yarumal del Confidente, Mateo Pérez Rueda, en zona rural del municipio de Briceño, cuando él estaba buscando investigaciones sobre el conflicto armado y sobre todo a entrevistar a los habitantes de las veredas rurales que están viviendo todo este problema del conflicto armado actual en el norte antioqueño. El domingo pasado, mientras realizaban volanteo los compañeros del Pacto Histórico en el municipio del Retiro, una horda de uribistas salieron a las calles a agredir a quienes estaban haciendo el volanteo, y como lo ha denunciado en las redes sociales León Freddy Muñoz, lamentablemente se le dijo al secretario de gobierno del municipio del Retiro que íbamos a estar, que necesitábamos condiciones óptimas y garantías de seguridad, y en ese sentido no se brindó la misma situación de seguridad. También lo que pasó el martes pasado
en el sector de Llano Grande, en Río Negro, muy cerca de la finca de Álvaro Uribe Vélez, que se estaba haciendo la pintada de un muro con la frase de 7.837 almas que no te dejarán dormir, un evento que se estaba realizando en condiciones culturalmente óptimas y con todas las medidas de seguridad predispuestas para el mismo, pero llega Álvaro Uribe con su séquito de personas a actuar con comportamientos violentos, a decir que lo estábamos hostigando y que estábamos haciéndole un mal a él en plena finca cuando estábamos algo lejos de ella. Y después, en horas más adelante, perfila a Hernán Muriel y perfila a otras personas que hicieron partícipes de ese evento del muralismo allá en esas tierras del oriente antioqueño. Y lo que ha pasado en Santander de Quilichao, Cauca, que casi secuestran al senador de la República, Alexander López, junto al alcalde de Santander de Quilichao, la misma gente que puso las bombas en días pasados en la misma carretera panamericana y muy cerca al sitio de esos lamentables hechos que hace poco dejaron más de 20 personas sin vida. Está muy insoportable la situación electoral a 8 días de los comicios del 31 de mayo, pero los violentos no van a poder con eso. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Difícil la situación, pero adelante vamos, y lógicamente con el presidente Iván Cepeda. Desde Guatemala nos hacen un análisis respecto a la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, respecto a una palabra que usó, insurrección, refiriéndose al caso actual de Bolivia, el pueblo insurreccionado. Es que no es un secreto, ahí lo veíamos al principio, este es un noticiero, la gente dijo, ahora sí, guerra civil, inclusive los vimos con los bastones, con flechas y con algunos fierritos por ahí para sembrar maicito. Esta vez al estilo de nuestro corresponsal y amigo Marcelo Colucci desde Guatemala. Buenos días, audiencia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de declarar que en Bolivia está teniendo lugar una insurrección popular. Ante esa declaración, el gobierno boliviano reaccionó. Aquí no hay ninguna insurrección popular. Bueno, ¿y qué otra cosa es sino esto? Obreros y campesinos pidiendo fuertemente la renuncia del presidente. Bueno, es una insurrección popular y ese es el camino, el único camino real para el cambio de estructuras, el cambio fuerte de estructuras, un cambio radical. Si en Bolivia eso va a suceder, no lo sabemos, no sabemos en estos días qué pasará, cómo reaccionará el gobierno. Por lo pronto estamos claros que este gobierno de derecha, alineado cada vez más con sectores de ultraderecha a lo interno de Bolivia y en Latinoamérica, perrito faldero del gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, este gobierno es absolutamente antipopular. ¿Qué se pide ahora? Derogar la ley de tierra, que es realmente una molestia para los sectores campesinos. Derogación de los aumentos de combustible que ha encarecido totalmente el costo de vida. Bueno, la gente está pidiendo la renuncia del presidente. ¿Se podrá ir por más? Bueno, veamos cómo siguen los acontecimientos. Y viva Bolivia insurrecta. Para Radio Clarín de Colombia, desde Guatemala, informó Marcelo Colucci. Gracias Marcelo. De Guatemala nos vamos al otro ladito del charco, para Suecia. Europa acelera su rearme militar. Oiga, ¿y por qué? Bueno, así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. El resumen de noticias más importante de Europa y el mundo. Europa continúa acelerando su rearme militar en medio del conflicto en Ucrania y las crecientes tensiones con Rusia. Suecia, nación que durante décadas fue reconocida como neutral, anunció
una de las mayores inversiones militares de su historia reciente, la compra de 4 modernos fragatas de guerras a Francia y el fortalecimiento de su programa de submarinos militares A-26 para reforzar el mar Báltico. El gobierno sueco afirma que la medida busca triplicar su capacidad defensiva tras su ingreso a la OTAN. Mientras tanto, la OTAN sigue aumentando su presencia militar en Europa del Norte y el Ártico. Alemania y Suecia y otros países europeos discuten nuevas operaciones conjuntas en Groenlandia y el mar Báltico, regiones convertidas hoy en un punto estratégico de disputa entre Estados Unidos, Rusia y China. La guerra en Ucrania continúa sin señales claras de solución. Kiev denunció nuevos ataques masivos con drones rusos sobre distintas ciudades ucranianas, mientras Europa incrementa nuevamente el envío de armamento y ayuda financiera al gobierno de Zelensky. En el Medio Oriente la tensión sigue creciendo tras la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los bombardeos y enfrentamientos ya han dejado miles de muertos y millones de desplazados en toda la región. El conflicto amenaza además el tránsito petrolero en el estrecho de Hormuz, elevando nuevamente los precios internacionales del petróleo. Donald Trump vuelve a tensar las relaciones internacionales con amenazas comerciales y militares. La Unión Europea aprobó nuevos acuerdos arancelarios con Washington, mientras aumentan las fricciones por el gasto militar europeo y la política exterior norteamericana. Y en el plano internacional continúan las protestas y denuncias por la situación en Gaza. Diversas flotillas humanitarias intentan romper el bloqueo israelí mientras aumenta la presión mundial contra la guerra y la crisis humanitaria. Desde Suecia, para Radio Clarín de Colombia, les habló José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Ahora nos regresamos de Suecia para Colombia, donde una obra muy esperada hace muchos años en el municipio de Soacha, allá en mi querida Soacha del departamento de Cundinamarca, por fin, según nos lo dice el doctor Julián Sánchez, alcalde municipal, ya es una realidad. Me refiero al puente de Tibanica. Escuchémosle pues. Mil y mil gracias, gobernador, gracias, alcalde, gracias, a la región metropolitana, a la Agencia Regional de Movilidad, a todo el equipo de trabajo de la administración de la ciudad de Soacha, porque pareciese que llegar a este punto es un aspecto tan solo de unos días o de unos aspectos meramente administrativos. Muchos hemos tenido que, a través del Instituto de Concesiones y de Infraestructura de Cundinamarca, arquitecta Yesenia y por supuesto su equipo de trabajo, y permítame tener un capítulo especial con el doctor Diego. Felicitaciones, admirable su trabajo con la puesta, por supuesto, de esta consulta previa. Hoy a Soacha no la llena otra cosa más que de felicidad y gratitud. Soñamos ya, luego de esta protocolización, gobernador, que a través del ICU tengamos la oportunidad, presidente de la Asamblea, Juan Gabriel, de estar allí en lo que será el futuro puente de Tibanica, instalando la primera piedra de construcción y por supuesto materializando el sueño de muchos y muchas soachunos y soachunas en materia de movilidad. A mí solo me cabe hoy en el corazón y en la mente gratitud infinita por haber consolidado uno de los proyectos más importantes para la movilidad de la ciudad de Soacha, pero sobre todo también, permítanme decirlo, con una satisfacción y gratitud presupuestal y financiera, sin también un solo peso de la ciudad. Ese es un compromiso metropolitano, ese es un compromiso regional, es un compromiso que demuestra que trabajar de la mano Bogotá, Cundinamarca, Soacha, nos permite a todos claramente entregar mejor calidad de vida a nuestros habitantes. Bueno, era el alcalde del municipio de Soacha, doctor Julián Sánchez,
que nos informaba sobre el futuro del puente Tibanica. Cuba, la dignidad de un pueblo frente al bloqueo medieval y el cinismo de Occidente, esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal André Aveledo Fernández. Días, audiencia. La estrategia que está llevando ahora mismo Estados Unidos en Cuba se parece mucho a la de Venezuela, pero en cuanto al bloqueo, sinceramente es mucho más brutal. Después de décadas de ilegal y brutal bloqueo, han llevado a su máxima expresión el asunto para que los cubanos solo cuenten con 2 horas de electricidad al día, para que no funcionen quirófanos, para que no puedan funcionar normalmente escuelas ni transportes. Quieren rendir a un pueblo por hambre, por necesidad. Están haciendo lo mismo que se hacía en el medievo, un asedio medieval al castillo, para hacer que se rindiese la población por inanición. Es bestialismo puro, llevado a una expresión ya exagerada, ¿no? Ahora mismo, nada más y nada menos que dicen que Raúl puede ser enjuiciado en Estados Unidos por hace 30 años haber ordenado el derribo de 2 avionetas provenientes de Miami que habían entrado en espacio aéreo cubano sin permiso. Yo me pregunto qué país del mundo, cuando una y otra vez entran en su espacio aéreo los enemigos sin permiso, no los derriban. Yo me pregunto qué hubiese hecho Estados Unidos. Yo me pregunto qué hubiese hecho cualquier país europeo, cualquier país del mundo, los hubiese derribado. Porque el que estaba cometiendo un acto ilegal era el que entra en un espacio aéreo sin permiso, sabiendo que son el enemigo, porque son el enemigo. Entonces, en ese sentido, es una barbaridad decir que quieren secuestrar ahora a Raúl, que ya tiene 94 años y que lleva mucho tiempo ya alejado de la política y que ya ni siquiera es el presidente de Cuba, para hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, secuestrando al presidente Maduro para intentar acabar con una revolución y para tener secuestrado a un país. Una vez que secuestraron a Venezuela, amenazaron también a México y al resto del mundo para que no llevasen petróleo a Cuba. Después declaró la guerra también a Irán y fue ahogando a todos estos países. Pero no tiene narices a hacer lo mismo con Corea del Norte. ¿Por qué? Porque tiene la bomba atómica. Atacan a Cuba, atacan a Irán, porque no se pueden defender del potencial militar de los Estados Unidos. Son además el abusón del barrio, el abusón de la escuela. Son cobardes. Nunca veríamos a Donald Trump actuar con la dignidad de Maduro o de Hugo Chávez cuando le dieron el golpe. Trump y ha cagado. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Oye, qué bonito, André, que se ve ahí el tricolor colombiano al lado del de Palestina y el de otro que no lo pude identificar, Cuba. Gracias, André Aveledo Fernández. Ahora nos regresamos ya para Colombia con lo que es los equipos colombianos en Libertadores y Suramérica y Aston Villa, campeón de Europa, al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez, que se encuentra en la ciudad de Medellín. Adelante, Saúl. Para los equipos colombianos no está fácil la situación en las copas internacionales. El martes anterior, Deportes Tolima perdió 3-0 contra el Coquimbo Unido de Chile y gracias al resultado 0-0 entre Nacional de Montevideo y Universitario de Deportes todavía es segundo de su grupo y depende de sí mismo para clasificar a octavos de final la próxima semana en el Monumental de Lima, cuando tiene que jugar contra Universitario de Deportes. Independiente Medellín logró un triunfo agónico, angustioso y categóricamente bien hecho ante el Cusco Fútbol Club en el Garcilaso de la Vega de esta ciudad peruana por 3-2, aprovechando también el resultado negativo de Estudiantes de La Plata contra Flamengo en el Maracaná. Es segundo del grupo A con 7 puntos y se juega el todo por el todo la próxima semana en La Plata, Argentina, para asegurarse cupo en los octavos de final, sea con un empate o sea con un triunfo. Independiente Santa Fe logró un triunfo muy valioso contra
Platense y Argentina por 2-1 en el Campín, pero depende aún de varios resultados, entre ellos el de Peñarol contra Corinthians en favor del equipo brasilero. La próxima semana Corinthians contra Platense en favor del equipo brasilero, y el resultado que logre Santa Fe contra Peñarol en Montevideo, al menos para asegurarse la ruta en Copa Suramericana. Muy remota la posibilidad para octavos de final, pero todo se puede. En el caso de Junior de Barranquilla, ayer se acordó muy tarde de ganar, ganó 3-2 al Sporting Cristal en Cartagena con equipo alterno, pero solo puede apostar a conseguir la ruta en Copa Suramericana si le gana al Palmeiras la próxima semana en Sao Paulo, y dependiendo de que Sporting Cristal no puntúe contra Cerro Porteño. Millonario y América de Cali en la Copa Suramericana dependen de sí mismos, pero la tienen demasiado complicada para asegurarse en al menos el segundo lugar, tanto en el partido de América de Cali contra Macará de Ecuador, como el mano a mano entre Millonarios de Bogotá y O'Higgins de Rancagua. Y para cerrar este resumen deportivo, Aston Villa ganó por 3-0 al Friburgo de Alemania la final a partido único de la UEFA Europa League, coronándose campeón con sobrados méritos y adquiriendo la plaza para jugar en la temporada 2025-2026 la Liga de Campeones de Europa. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, mi apreciado Saúl Ignacio. Y así, querida audiencia, estamos llegando al final de esta subemisión, no sin antes de darles un recuerdo acá de cómo empezó el noticiero el día de hoy. Pueblo de Bolivia, sufrido pero valeroso, consciente, rebelde y fuerte, soberano y ancestral, jamás sometido, nunca rendido. Pueblo que escuchas, únete a la lucha. Pueblo que escucha y tiene, querido pueblo, nada de la revolución desde las redes sociales y bajo la cama, dizque tirando líneas de filósofos, de intelectuales. Ay, ejemplo que nos está dando el hermano pueblo de Bolivia, ¿no? Bueno, querida audiencia, así hemos llegado al final de la emisión de su noticiero. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.